A ver, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Buenas tardes, Perfecto. profesor Miklos, sí se escucha bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, lo primero, pedirles disculpas ¿no? por la entrega de esta clase, que ya poco extemporánea, pero tuve una serie de viajes y una serie de actividades que me impidieron estar en la fecha acordada, pero gracias a Dios, Samuel, el director del instituto, se portó muy bien conmigo, todo el equipo se ha portado muy bien y me dieron facilidades, así que aquí estamos ya para la última sesión, así que espero que sea de interés. Em, Pasé las diapositivas, no sé si me la pueden subir, compartir a la pantalla para que la vean mis alumnos. ¿La envió al mismo email, profesor Miklos? Todavía no han llegado. A coordinación académica. A ver. Sí, la envié al correo coordinacionacadémica@social. Listo, permítame, ya las empiezo a compartir. Ay, gracias. Ahí estamos. Ahí veo en cámara a Viviana, a Fernanda y a Stefano. Y serían todos, el resto andan tímidos hoy día. ¿Ah? Andan escondidos. En fin. Um, a ver, un ratito, espérense un poquitito que me avisen que ya está todo ahí. Um, Ahí está. ¿Erika? Sí, permítame que estoy revisando, todavía no Ya. llega. No te lo reenvío. Por favor, si es posible. Y ya. ¿Tienes otro correo por si acaso? ¿O ese está bien nomás? Ya te comparto el otro email. Ya. Sí. A ver. Mil disculpas, un ratito. Ahorita nos... Ah, perfecto. Ok. A ver. Listo, lo acabo de mandar. A ver. Bueno, hay... vamos a esperar a que Erika me confirme que ya está la pantalla, porque también tengo que hacer un pedido. Mil disculpas. Les prometo que vamos a cubrir todo, no se preocupen. Va a ser una sesión polémica. Ya van a ver ya. Polémica y triste en realidad, eso tengo que ser honesto. No es muy lindo el panorama, pero bueno, informados estamos mejor preparados. Ahí está, gracias, Edín. Gracias, Diana, por ese piropazo que me está mandando. Lo que pasa es que ya cuando me crece la barba mucho, empieza, y la gente que tiene barba le va a pasar lo mismo, es que se te crecen mucho los pelos y se te empiezan a meter en la piel y empieza a picar. Entonces ya a esas alturas ya corresponde una afeitada total. Así que es eso, pero yo porque soy flojo, no me gusta afeitarme tanto, entonces me dejo la barba. Pero bueno, ahorita tengo cara de potito de Listo, bebé. ya está compartiendo. Listo. Erika, una consulta antes que terminemos. ¿Hay menores de edad en este curso? ¿Hay No, algún... señor. No, señor. Todos mayores de 18? Sí, señor, todos mayores de 18. Ok, perfecto. Hecha la advertencia, entonces pasamos. Ok, bueno. Hoy día vamos a ver la última sesión que al final fue una fusión en realidad de cosas.
es biohacking, filias, o sea, ¿no? Ahora se habla de homofobia, ¿no? Entonces vamos a hablar también de filias, ¿no? Fobias es rechazo, miedo, temor. Filos, ¿no? Filias viene de filos, de amigos. Vamos a ver algunos comportamientos fílicos, ¿no? Por ejemplo, hay palabras como necrofilia, zoofilia. Bueno, hay otras filias también que vamos a ver que han ocurrido a partir de esta instrumentalización del ser humano, que creo que es el tema central de esta entrega, ¿no? Lo que es el biohacking, estas alteraciones también en los comportamientos de las personas y sobre todo esta pandemia de la soledad, de la cual se ha hablado poco, pero tiene mucho que ver no solamente con el tema del COVID, que ha sido lo que gatilló todo esto, sino que hacia toda esta agenda de instrumentalización del ser humano, que yo he trabajado mucho, ¿no? Esta modificación de la antropología del ser humano. Entonces, vamos a hablar un poco sobre prácticas que tienen o que apuntan hacia esa, sobre la base del relativismo, esta negación de la verdad, de las verdades biológicas, de las verdades reveladas, ¿no? En la fe, de las verdades anatómicas, etcétera. Este rechazo, este combate que está planteando el progresismo a la verdad en todas sus dimensiones. Y una de estas corrientes es el biohacking. Siguiente diapositiva, por favor, ya pasamos fuera el título. Biohacking. Los que están en cámara, veo que también Diana Cecilia se ha conectado con cámara, entonces los puedo ver, es mucho más fácil, así se hace más interactivo. De los que puedo ver, ¿cuántos han escuchado hablar de biohacking o biohackers? Ok. Estefano dice que sí, perfecto. Bueno, pocos. Viene obviamente el concepto de hackear, ¿no? Los hackers, se hace alusión a estas personas, sobre todo en el mundo de la computación, de la informática, que lo que hacen es infiltrar sistemas ajenos, ¿no? Para producir alteraciones, producir problemas, robar claves, robar dinero, flancos de seguridad, etc. En realidad la palabra correcta para estas personas es crackers, ¿no? Los crackers son los que hacen estas cosas malas y los hackers son los buenos. Se aplica el mismo concepto ahora para un campo en la biología, sobre todo en la biología sintética, en la ingeniería genética, en todo lo que es biotecnología, esta idea del biohacking, ¿no? Supuestamente, o D-I-Y, que significa en inglés do it yourself, hazlo tú mismo. Es gente que utiliza especialmente, ¿no? Especialmente con el surgimiento de esta técnica CRISPR, que realiza experimentos, pero no los realiza en laboratorios, no los realiza en centros especializados. Es gente que no tiene siquiera una formación en biología, que no tiene una formación en bioquímica, que en sus propias casas, en sus garajes, compra kits de estas técnicas CRISPR o de estas herramientas CRISPR y experimenta consigo mismo, experimentan en los garajes de sus casas, convierten, ¿no? Sus casas en laboratorios artesanales. Existe una amplia comunidad de biohackers, especialmente en los Estados Unidos, es algo muy, muy extendido. En Europa también. En Hispanoamérica muy poco, pero principalmente es un fenómeno en los Estados Unidos y en Europa, de estas comunidades de biohackers, que lo que hacen es hackear su organismo o también se pueden hackear organismos ajenos. Utilizan múltiples herramientas. Yo les he mencionado CRISPR porque es probablemente la más disruptiva, pero si nos atenemos y somos, vamos a decir, rigurosos en la definición del concepto, podríamos decir que el ser humano ha intentado hackear su organismo desde tiempos inmemoriales. Entonces, por ejemplo, se podría considerar, porque lo que hace el biohacking en realidad es tratar de eh, engañar al cuerpo, ¿no? O de modificarlo, de utilizarlo para optimizar su rendimiento. Ese es uno de los conceptos que vamos a ver, optimización. Entonces, en este caso, podría decirse, pues, de tiempos inmemoriales la gente ha meditado, la gente ha hecho, ¿no? Ha hecho ayunos, ¿no? Ahora, por ejemplo, se utilizan suplementos alimenticios cuando van al gimnasio y se toman la carnitina o la proteína en polvo. De alguna u otra manera, eso también aplica como un hackeo del cuerpo. Estamos utilizando elementos que son externos, ¿no? Que no son sintetizados por nuestro organismo para tratar de mejorar, vamos a decir, sobre todo el aspecto de rendimiento. Ya vamos a ver que hay varias motivaciones para los
biohackers para hacer estos cambios. Entonces tienes meditación, ayunos, tienes suplementos, pero también técnicas modernas. Y aquí entra el CRISPR, por ejemplo, la técnica CRISPR. De los que puedo ver en la pantalla, y si los que están sin pantalla, o sea, sin su cámara prendida, me pueden poner también en los comentarios. ¿Saben lo que es CRISPR? ¿Todos saben lo que es la técnica CRISPR? No, ok. Fernanda, Estefano, ¿tú sabes? La técnica CRISPR. Ok, miren, ok. Bueno, acá hay gente que ya ha escuchado cosas que yo he hablado antes en mis videos, por lo tanto están al tanto de lo que yo estoy diciendo. Pero la técnica CRISPR, vamos a decir, la guerra histórica, ¿no? La guerra histórica no ha sido entre tirios y troyanos, entre nazis y soviéticos. La guerra histórica, el conflicto más intenso en la historia de la Tierra, es la lucha entre bacterias y virus. Son los peores enemigos. Bacterias y virus han luchado durante literalmente millones de años para ver quién tiene la supremacía. Y se descubrió que las bacterias, para defenderse de los virus, tienen un mecanismo que se llama, ¿no? Tiene un nombre muy raro, no se los voy a decir ahora. Pero lo que hacen con esto, no, se escribe CRISPR, C-R-I-S-P-R, efectivamente, gracias. Entonces lo que hacían las bacterias, cuando los virus ingresaban, ustedes saben que los virus son la forma más sencilla de vida, son una cápsula con una membrana de proteína, y al interior, no, proteína y lípidos, y al interior tienen pueden ser con ARN o ADN, o sea, pueden tener una sola hebra, ¿no? Ácido ribonucleico, que tiene un código genético, pero hay virus que también pueden tener ácido desoxirribonucleico, la doble hebra, así la hélice que ven del ADN, ya, eso. Entonces lo que hace el virus cuando ingresaba a la bacteria, lo que hacía era, dejaba que ese código, que esa tirita de ARN o ADN se escapara y se fusionara con el ADN o ARN de la bacteria. Y lo que hacía ese código era programar a la bacteria para que produzca más hebras de ese ARN o ADN que generarían más de esos virus. O sea, era un código para replicar el virus utilizando la bacteria, utilizando la maquinaria de la bacteria. Y eso lo que hacía era propagar la enfermedad. Entonces, al final se disolvían todas las bacterias y terminaban los virus. Ahora, ¿qué es lo que se descubrió? Es que las bacterias, para evitar eso, lo que hacían era, una vez que entraba el virus y ese virus soltaba ese código, las bacterias lo que hacían era copiar exactamente ese código del virus y de una manera así como para generarse una especie de autoinmunidad. Entonces, cuando el virus ingresaba en otras bacterias, esas bacterias ya estaban preparadas porque ya habían replicado ese ARN o ese ADN. Entonces quedaban inmunizadas y no les pasaba nada y así desactivaban al virus. La característica, este mecanismo de defensa, se descubrió que también, podía ser útil de alguna manera para la identificación de genes. ¿Por qué es importante? Ustedes piensen en sus células, ¿no? Sus células tienen una estructura también, ¿no? Eucariótica, su membrana, los organelos, las mitocondrias, etcétera, ¿no? Y tienen al medio el núcleo. Y en ese núcleo es donde hacen la programación, vamos a decir, ahí se encuentran los cromosomas y el ADN. Ese conjunto que está dentro del núcleo se le llama el genotipo. Y el genotipo es el conjunto de instrucciones que tiene la célula para hacer lo que ustedes son. El 98% de los genes compuestos en ese genotipo, que es este conjunto de instrucciones, el 98% lo compartimos entre todos nosotros. Por eso somos seres humanos, tenemos 2 brazos, 2 ojos, y nos podemos identificar en general como seres humanos. Y ese 2%, esa variación, tiene que ver, por ejemplo, con nuestras diferencias de estatura, de color de piel, de forma de nariz, etc. ¿Ok? Lo que determina la diferencia de sexo también, entendiendo que hay 23 cromosomas del padre, 23 y 23 del padre y de la madre, es que, por ejemplo, para la mujer hay un conjunto de cromosomas que es X, o sea, doble X, y lo que determina el sexo es el cromosoma XY, que es uno de los tantos cromosomas que tenemos. Bueno, el punto es el siguiente, que ese genoma, que es este conjunto, ¿no?, de genes que están agrupados en el ADN, ¿no?, y que a su vez, no sé si han visto que está así como corrugadito, bueno, es que se enrolla porque si no, no podría caber, sería demasiado grande, demasiado largo.
Entonces está como corrugadito, se incorpora dentro del núcleo. En total tenemos 3.800 millones de pares de genes, o pares de nucleótidos. ¿Qué significa esto? Ustedes van a ver, entonces, dentro del núcleo, ¿no? Las 23 cromosomas, padre, madre, 23 padre, 23 madre, y que tienen estos corrugaditos, los cromosomas. Bueno, en total, lo que compone a esos cromosomas, si uno los estira, hace un zoom, va a encontrar justamente esta doble hebra de ADN, ¿no? Dos tiritas así, y va a encontrar como escaleritas. Esas escaleritas están formadas por nucleótidos. Entonces tenemos 4 nucleótidos: adenina, timina, citosina y guanina. La adenina solamente se combina con la timina y la citosina solamente con la guanina. Entonces se abrevian en A, T, C y G. ¿Ok? Entonces cuando ustedes ven un dibujito de una cadena de ADN, lo que van a ver es A, T, C, G, G, C, G, etc. ¿Ok? Van generando estos pares. De esos hay 3.800 millones. 3.800 millones por cada célula. El conjunto de esos pares de nucleótidos, los pares son un conjunto de 3 nucleótidos, ¿ok? 3 que van así: adenina, tiamina, citosina, guanina, adenina, tiamina. Entonces, esos es un par de nucleótidos, una base. De esas hay 3.800 millones. Ahora, el punto es que el conjunto de esos pares de nucleótidos determinan cuántos genes tenemos. Y en general el cuerpo humano tiene entre 20 y 25.000 genes. ¿Ok? Cada uno de esos genes cumple una función específica. Ahora, estos genes también pueden interactuar con otros genes, o sea, tienen funciones específicas, pero también al combinarse con otros, tienen funciones adicionales. El problema es que, por ejemplo, para determinar la ubicación de un gen en particular, si no tuviésemos una herramienta específica para eso, una cuestión que, vamos a decir, un sabueso para que identifique exactamente el gen que queremos separar, sería imposible. Es como encontrar una aguja en un pajar. Imagínense encontrar un par dentro de 3.800 millones. Es casi una tarea imposible. Entonces, ¿qué se hizo con CRISPR? Lo que se encontró es que CRISPR podía identificar o puede identificar exactamente el par, ¿no? Las pares de bases o los nucleótidos, los genes que queremos identificar. Pónganse a pensar, es como una especie de GPS con tijeras. Es como una especie de bus con GPS y tijeras. Entonces, lo metes al organismo y dentro de esa totalidad de esos millones de nucleótidos va a encontrar exactamente el gen que tú quieras. Lo que hace es corta ese gen que tú quieres, que encuentras defectuoso, que quieres modificar, lo sacas. Y en laboratorio tú puedes fabricar con nucleótidos sintéticos hebras, ¿no? O partes de esos pares de nucleótidos y reemplazar esa parte mala por esa parte buena. Eso es lo que hace CRISPR, que fue tomado de la bacteria. ¿Ok? Entonces, dentro de la complejidad de los millones y millones de pares de nucleótidos que tenemos, que conforman nuestros genes, con precisión de relojero, CRISPR te define y te identifica exactamente el gen que tú quieras encontrar. Lo corta, porque recuerden, es un GPS con tijeras, lo corta y transporta uno que ha sido hecho en laboratorio, ¿no? Saca el malo y pone el pedacito bueno, se cura nuevamente la doble hebra y ¡pum!, se vuelve a enrollar. Y es como si nada hubiese pasado. ¿Quedó más o menos claro lo que dije o no ha quedado tan claro? Perfecto. Ok. Eso trajo cambios revolucionarios o ha traído cambios revolucionarios en la medicina. Y no solamente por las cosas que ya se han hecho, sino especialmente por las cosas que se pueden hacer. Entonces hay gente que ha dicho con justicia, con razón, oiga, esta técnica CRISPR es fantástica porque nos puede ayudar a identificar enfermedades que son causadas por un gen defectuoso o por pocos genes defectuosos, donde técnicamente los podríamos sacar, ¿no? Y reemplazarlos por genes buenos que podemos fabricar en un laboratorio. Entonces así podrían tener enfermedades como, por ejemplo, la enfermedad de Huntington. La enfermedad de Huntington es una enfermedad causada por un gen defectuoso. Entonces lo que técnicamente podrías hacer es, como ya sabes dónde está ubicado ese gen, programas a tu CRISPR, ¿no? A tu CRISPR, que es esta enzima, esta proteína, para que te produces una secuencia sana de nucleótidos. Entonces lo inyectas, va a la parte mala, ¡puc!, corta el pedazo malo, inserta el pedazo bueno y en teoría esa persona se curaría. Eso yo creo sería una aplicación fantástica.
Ahora, el problema es que no solamente puedes aplicarlo para mejoras tipo, ¿no? O aplicaciones terapéuticas para mejorar el cáncer o ciertas enfermedades como las que he mencionado, sino que como ya han escuchado algunos, bien de mi parte que lo he dicho un montón de veces, esa técnica también puede ser utilizada de otras formas. Algunos piensan que incluso se podría utilizar para fusionar genes de diferentes especies. Y no me van a decir, pero bueno, qué locura, o sea, ¿cuál sería el propósito de hacer eso? Podríamos partir de aplicaciones un poquito más benignas, vamos a decir. Por ejemplo, con el tema de los trasplantes de órganos, donde hay un exceso de demanda y poca oferta, es decir, mucha gente necesita órganos, pero hay pocos donantes. Entonces podría decir, bueno, vamos a combinar, porque se ha demostrado que anatómicamente los cerdos son muy similares a los seres humanos. Entonces podemos combinar genes de animales, del cerdo, con genes del hombre, para, por ejemplo, fabricar o cultivar órganos, corazones, hígados, ¿no? Riñones, que después podrían ser trasplantados a seres humanos, pero que son cosechados desde cerdos vivos. Ya se ha hecho algo así, para los que me han seguido, hace 3 meses más o menos hubo lo que se llama un senotransplante. Esa es la técnica, senotransplantación. Ya se hizo un senotrasplante de cerdo a humano y la persona con el corazón híbrido, vivió aproximadamente 2 semanas más. Obviamente la tecnología está muy lejos de lograr todavía los resultados deseados, pero ya se probó que técnicamente es posible. Y esto es lo importante. Si técnicamente es posible, en algún momento esta tecnología es muy probable, por no decir casi una certeza, que se materializará. Pero también podríamos encontrar otro tipo de aplicaciones no tan deseables. El diseño, por ejemplo, de bebés. Ahora que la gente está con estos delirios de perfección, ¿no? Y que quiere estos, y que ha cosificado al ser humano, entonces el ser humano ahora es un producto. Tal como es un producto, lo puedes diseñar de acuerdo a tu preferencia. Entonces, hoy no existe todavía esa tecnología o no se aplica en ese sentido, pero tú técnicamente por catálogo podrías pedir que te fabriquen un niño según tus especificaciones. Esto todavía no es real, pero es posible. ¿Ok? Y así tenemos una serie de cosas. Podríamos pensar en, por ejemplo, mejorar ciertos procesos bioquímicos o procesos fisiológicos a través de la modificación genética. Entonces, por ejemplo, que se modifique ciertas enzimas para que sean más eficientes al momento de procesar proteínas. Entonces, ya no vas a necesitar comer medio kilo de carne para sacar 30 gramos de proteína, sino que con 100 gramos de carne podrías obtener 35 gramos de proteína. Esas son las diferentes aplicaciones. Bueno, esa técnica, CRISPR, es una de las técnicas modernas y una de las principales usadas por los biohackers. El punto es que se fijarán que es una tecnología con un enorme poder, o sea, un potencial poder, ¿no? de quitar vida, de modificar vida, de crear vida. Es una cosa increíble. Y aquí radica el problema, es que en los Estados Unidos, ya principalmente, se venden kits de laboratorio CRISPR, con los reactivos y todo, pipetas y todo, y que la gente libremente puede comprar para que llegue a sus casas. Incluso les mandan los paquetes con ranas vivas, ¿no? Uno puede experimentar con ratones para empezar a modificar. Experimentos tan absurdos como, por ejemplo, ranas que se les modificó un gen para que sean fosforescentes de noche. Ya se ha logrado hacer eso. Ratones fosforescentes, gatos fosforescentes, ya se ha hecho, ¿no? O, por ejemplo, modificaciones un poco más sofisticadas, que tienen que ver con la extensión de la vida, que ya se han hecho en ratones, ¿no? A través de la modificación de sus telómeros, que son estos cojincitos que tienen las cromosomas en los extremos. Una vez que esos telómeros se oxidan, desaparecen y el cromosoma se disuelve y la célula muere. Así es como morimos, de hecho, nosotros. Nosotros morimos porque se oxidan nuestros telómeros y al final nos quedamos sin telómeros. ¿Ok? Bueno, se han hecho experimentos donde se triplicó el tamaño de los telómeros. O sea, es como que a un zapato, en vez de hacerle la suela así, le triplicaron la suela así. ¿Ok? Y obviamente eso hizo que los ratones que habitualmente en estado natural viven 6, 7 meses, haya habido ratones que vivieran entre 12, 18 y hasta 20 meses. Es decir, 3 veces más. ¿Qué significa eso? Si se aplica a seres humanos, calculen. 75 años de vida, estaríamos hablando de 225 años de vida, potencialmente, en seres humanos. Ese es el enorme poder que tiene CRISPR.
Pero este poder es irrelevante. ¿Por qué? Porque ya hay gente que comercializa estos kits. Y estos biohackers lo que hacen en sus garajes, son entusiastas, empiezan a modificar a estos animales. Pero unos han ido mucho más allá y han aplicado estas técnicas a sí mismos. Ya voy a hablar de algunos ejemplos de lo que ha ocurrido, pero biohackers que han aplicado estas técnicas en sí mismos. Ya les voy a dar algunos ejemplos. Otra forma de biohackeo podría ser, por ejemplo, los chips o los microchips, ¿no? Esa es otra forma de hackear nuestro organismo. El punto es que existen múltiples herramientas y el principio es el mismo. Lo que tratamos de hacer es manipular el cuerpo, manipular la mente. ¿Con qué propósito? Optimizarlo, es decir, mejorar sus rendimientos de los procesos fisiológicos, mejor rendimiento frente a patologías. También puede ser mejorar, pero no solamente mejorar nuestro rendimiento físico, sino también desde una perspectiva estética. Se podría utilizar este CRISPR para, por ejemplo, que los pómulos sean diferentes, o que las narices tengan cierta forma, o que tengamos cierta estatura, o que tengamos cierto porcentaje de grasa. El cielo es el límite porque todo es biohackeable, en principio. Y este es el problema. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues, lo que tratamos de hacer a través, o lo que se trata de hacer a través del biohacking es lograr un control sobre la naturaleza. Y esta ha sido una de las grandes obsesiones de los seres humanos siempre. Controlar la naturaleza. ¿Para qué? Para superar los límites cognitivos, físicos, intelectuales que la naturaleza nos ha impuesto. Y aquí la idea es entonces esta de control. En el fondo, los biohackers son precursores, bastante amateurs, pero precursores al fin, de esta idea de que la biología puede ser sometida a los designios del ser humano. Ahora, ¿cuál es el problema? Que el biohacking claramente es una corriente transhumanista. Lo que estás haciendo con el biohacking es mejorar, ¿no?, al ser humano mediante lo tratas de mejorar en términos intelectuales, cognitivos, físicos e incluso morales a través de la aplicación de tecnologías al propio ser humano. Esta es la definición básica de transhumanismo, con los 3 objetivos de transhumanismo que ya he mencionado, que son ¿no?, longevidad, es decir, la inmortalidad, superinteligencia y superbienestar. Ahora, el problema es que los biohackers caen exactamente lo mismo. Lo que aplican es un enfoque materialista, mecanicista y cuantitativo. ¿Qué quiere decir esto cuando hablamos de un enfoque materialista? La gente que abraza una fe, ¿no?, en este caso el cristianismo, sea católico, sea protestante, tiene una concepción del cuerpo humano bastante particular. El cuerpo humano es sagrado, no está sujeto a este tipo de experimentaciones. Hay una cuestión que va más allá de la materia, que es el alma, que es el espíritu, ¿no? Entonces se concibe al ser humano como un ser integral, pero no solamente desde una perspectiva material, sino también desde una perspectiva espiritual. De otra forma también, vamos a decir, desde el cristianismo se entiende al ser humano como una totalidad, como un todo, ¿no? Pero para los transhumanistas, incluidos los biohackers, el ser humano puede ser concebido en partes, puede ser modularizado. ¿Y esto qué significa? Si hay un módulo, ¿no?, de mi cuerpo, un brazo, un ojo, la nariz, un pie, que no me guste o que quiera modificarlo, lo que puedo hacer es alterarlo, ¿no?, para cambiarlo. Es como que si fuésemos partes intercambiables. Ese es el enfoque, vamos a decir, a la vez mecanicista, ¿no? Somos materia mecánica. Y finalmente también hay un enfoque cuantitativo, que fíjense, parte de tecnologías que ya se están usando hoy, estos famosos relojes digitales, estos smartwatches, ¿no?, que te están midiendo la temperatura, que te están midiendo los latidos cardíacos, que te están midiendo absolutamente todo el consumo de calorías. Y es una información que constantemente vas mandando a las empresas que han fabricado ese aparato, que no son hospitales, que no son empresas u hospitales, sino que son empresas que van a utilizar esa información después para venderte productos de salud, ¿no?, con el cual pueden determinar también tus estados de ánimo, si es que van combinando con otra información que uno suelta en las redes libremente. Entonces lo que estás haciendo es también someter al ser humano a una dimensión cuantitativa. Esta dimensión cuantitativa es
vamos a decir, es compatible con esta idea de que el ser humano no está provisto de un alma, ¿no? Es decir, todo lo podríamos reducir a números, a rendimiento, a optimización, a performance. Entonces, por ejemplo, podemos aumentar el consumo de calorías, ser más eficientes en el uso de esas calorías, la temperatura corporal la podríamos regular, pero finalmente todo se reduce a la métrica. Y esta es otra forma también de deshumanizar al ser humano. O sea, indirectamente dentro de esta práctica del biohacking, curiosamente lo que se está haciendo es, en nombre del mejoramiento de la especie se está desmejorando la especie, se está destruyendo a la especie, porque se están logrando cosas que la naturaleza no dio y que el ser humano artificialmente está tratando de crear. Ahora, no solamente es una cuestión de rendimiento, no solamente es una cuestión de estética. Les puedo comentar algunos casos, por ejemplo, de prácticas de biohacking. Eh, Hubo un caso en los Estados Unidos de un sujeto que quiso literalmente hacerse crecer alas, como el águila. Lo que pasó es que en uno de sus tantos experimentos consigo mismo se le generó una septicemia por mal manejo de las jeringas y murió por esta infección. Es común que muchos biohackers mueran en el intento de mejorarse o de perfeccionarse. Hay otros que también han tratado de mejorar, por ejemplo, procesos infecciosos que han tenido, ¿no? También aplicando estas técnicas, pero en algunas ocasiones no ha tenido éxito. Ahora la gente me va a decir, pero bueno, si están tratando de utilizar estas técnicas desde su casa, sin preparación alguna, pero están haciéndolo, finalmente podría ser medicina. Y yo diría, no, no es medicina. Primero, porque para que la medicina tiene que ser practicada por médicos. En segundo lugar, porque no todas las aplicaciones buscan curar enfermedades. De hecho, la inmensa mayoría de las aplicaciones de los biohackers no tienen nada que ver con fines terapéuticos. Tienen que ver con fines de mejoramiento, entendido el mejoramiento transhumanista, con fines estéticos, incluso con fines morales. Hay biohackers que están experimentando ahora para que sus genes los conviertan en seres más virtuosos, más morales. Es increíble, pero esa es la realidad. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, entonces espérense, vamos acá, aquí está. El fondo entonces es el control sobre la naturaleza. Eso es lo que siempre se ha buscado. Y aquí hay un grave problema. Hablaba de la idea de los biohackers de manipular mente y cuerpo. Del cuerpo humano se conoce muchísimo, es decir, de los procesos bioquímicos, ¿no? La fisiopatología de los agentes etiológicos, se conoce mucho del cuerpo humano. Pero no ocurre lo mismo con la mente. Yo les hablaba de que existen, vamos a decir, entre 20 y 25 mil genes, pero la inmensa mayoría de esos genes todavía no se sabe qué funciones cumplen, por ejemplo. Y hay otra cuestión. Como les decía, estos genes no necesariamente operan en aislamiento, sino que operan en conjunto. A eso se le llama pleiotropía. Pleiotropía es el conjunto de genes que interactúan para generar una función específica. O sea, hay efectos pleiotrópicos. Y estamos en un proceso, en un periodo en el cual todavía ya se mapearon todos los genes, pero se están tratando de conocer sus funciones. Ahora, fíjense la contradicción. Ya estamos queriendo manipular nuestros genes sin saber aún cómo funcionan nuestros genes. O por lo menos no todos. Otro elemento, también en las neurociencias, en la neurología. El cerebro, siendo el órgano más poderoso que existe, la inmensa mayoría de funciones del cerebro se desconocen. No solamente se desconocen sus funciones, sino se desconoce cómo opera el cerebro en sí. Y aquí también estamos tratando de cambiar, ¿no? Cuando hablamos de alterar las capacidades cognitivas o intelectuales de los seres humanos. ¿Cómo vamos a cambiar algo que ignoramos? Y aquí entran los peligros del biohacking. Se están haciendo experimentos que están teniendo efectos colaterales o efectos directos que no se esperaban. ¿Por qué? Porque obviamente no sabemos cómo funciona. Y aquí entra también la otra pugna de lo que es ciencia y cientificismo. Mucho de ciencia, obviamente esta gente, el enfoque transhumanista se basa en este principio de que ellos son amantes de la ciencia y que aquellos que piensan en religiones son literalmente unos loquitos. Literalmente lo dicen. Pero hay mucho acto de fe en el transhumanista, en los biohackers transhumanistas,
cuando dicen, bueno, vamos a experimentar con nuestros cuerpos para lograr determinados resultados, porque esos resultados todavía no se han dado. Entonces hay mucha especulación. La ciencia, ¿no? O los resultados de la ciencia son muy diferentes a las aspiraciones de la ciencia. Cuando pasamos a las aspiraciones de la ciencia, o lo que la ciencia potencialmente podría lograr, ya no estamos hablando de ciencia. Estamos hablando de una fe en la ciencia y de sus posibilidades. El famoso cientificismo. Esta fe en la ciencia como un instrumento, ¿no? Como un objeto de adoración. Y aquí es la paradoja, es que dentro de la comunidad transhumanista y dentro del biohacking, lo que abunda es cientificismo y no ciencia. Otro elemento también que apunta, ¿no?, a estas dicotomías son las prácticas extremas que se han llevado a cabo. Por ejemplo, hay gente que está abiertamente entregada a este biohacking, no solamente mediante manipulación CRISPR, sino también mediante el uso de, vamos a decir, de suplementos especiales. Gente que, por ejemplo, también se mete, ¿no?, dentro de estos bidones llenos de agua con hielo y se congelan un ratito para preservarse mejor. Esas son formas moderadas de biohacking, pero son biohacking al fin. Hay otras prácticas más extremas. Gente que se somete a gente mayor sobre todo, que se somete a transfusiones de sangre de gente joven, con la idea de que su sangre se va ¿no?, a rejuvenecer, a fortalecer. Y bueno, no se ha demostrado hasta ahora que eso tenga gran utilidad. Pero también podrían haber lo que se llaman los trasplantes fecales, ¿no? Gente que ha tenido problemas con su flora intestinal. Entonces lo que han hecho es literalmente, les hacen ingerir caca de otra persona para que esa nueva flora, se ríe Estefano, para que esas heces transporten todas las bacterias, ¿no?, esa flora intestinal sana que tendría que tener una persona sana. Entonces, cuando, por ejemplo, tienes problemas intestinales y tu flora bacteriana, no, la original, fue destruida, entonces lo que haces es, existe este tratamiento médico, donde literalmente te comas cápsulas de caca ajena para generar una flora intestinal sana. Ahora, el problema es que los biohackers no solamente han hecho esto, sino que también han tratado de modificar a sus bacterias, las bacterias de su flora intestinal, para generar esta mayor resistencia, para generar este ecosistema biótico sano. Y sucede que varios trasplantes fecales han terminado en la muerte de las personas que trataron de hacerlo. Esto les dice hasta qué punto ya no se trata de un progreso en nombre de la ciencia. Esto no es un progreso en nombre de la ciencia, esto es un progreso en nombre de la fe en las posibilidades de la ciencia. Fe en la ciencia ficción. Como señala Stefano, no necesariamente tendría una connotación negativa siempre y cuando estos procedimientos fuesen hechos por expertos, por médicos, porque yo no voy a subirme a un avión que es volado por un repartidor de pizza. De la misma manera como un biohacker no es médico y empieza literalmente a actuar como médico o como experto en genética. Pero en principio los tratamientos no estarían mal. Si se demuestra que estos trasplantes, ¿no?, de ese pueden funcionar, adelante, yo no voy a estar en contra. Pero que se determinen científicamente y no manipulando no solamente nuestro organismo, sino organismos que no son, ¿no?, organismos externos, pero que al final terminan generando más daño. Aquí también hay otra pugna. ¿Cuáles son los límites de la legalidad? ¿Hasta qué punto es ético? No vamos a hablar de moralidad y legalidad. ¿Hasta qué punto es legal y hasta qué punto es ético o moral que la gente experimente con sus propios cuerpos? Aún si es que salen con el San Benito, sobre todo en estas corrientes libertarias que se han difundido como pólvora entre los jóvenes, esta idea de que yo soy un ser libre y mientras no le haga daño a nadie, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que se me dé la gana. Desde esa perspectiva de la filosofía política, el libertarianismo, porque esta es una corriente libertaria, que señala que yo soy un ente independiente, que soy soberano de mi cuerpo y de mis decisiones y que puedo hacer conmigo lo que se me dé la gana, o puedo hacer lo que se me dé la gana siempre y cuando sea voluntario, esa es la primera condición,
Y la segunda, que no afecte a terceros. Esos son los fundamentos del pensamiento libertario, que también son, vamos a decir, que también son tributarios a esta noción transhumanista. Esto es un pequeño paréntesis ideológico, vamos a decir. Se piensa que la agenda progresista, que la agenda regresista es solamente una agenda roja, de izquierda, pero no es el caso. Lo que estamos viendo es que también desde posiciones que se consideraban de derecha, como el libertarianismo, en algunos casos el liberalismo, esta exacerbación de la libertad, esta exacerbación ¿no? de la voluntad del yo como un agente libre e independiente. Eso también está abonando estas corrientes transhumanistas, también está alimentando estas corrientes de biohackers. ¿Por qué? Porque desde ese principio nadie me puede decir qué puedo hacer yo con mi cuerpo. O sea, yo soy el único que decide. Se parte de una premisa falsa que es, bueno, como yo estoy haciendo con mi cuerpo, que yo soy dueño de mi cuerpo y no hago daño a nadie, entonces puedo hacer lo que quiera. Pero ese es un fundamento teórico, porque todas nuestras acciones siempre van a tener consecuencias en terceros. Siempre. Sería creíble la posición libertaria si es que las personas vivieran en una isla, como Robinson Crusoe. Si Robinson Crusoe, bueno, estaba con su amigo Viernes, así que ni siquiera ese ejemplo serviría. Pongamos que se murió Viernes porque le cayó mal la comida y ya Robinson se quedó solo. Si Robinson decide hacer con su cuerpo lo que quiere, es su problema. Ahí sí no va a haber ninguna externalidad porque está solo. Pero resulta que en las sociedades, en la vida real, nosotros no vivimos solos. Entonces una persona, un joven, que decide consumir drogas, decide dedicarse a la prostitución o decide biohackearse, porque es su derecho, según él, si algo malo le pasa, eso va a afectar a sus padres, que se van a sentir tristes por la situación de su hijo, va a afectar a su familia, a sus amigos. No solamente eso, va a generar un gasto, va a generar un gasto público, porque ese joven, si es que algo le pasa, va a tener que ser tratado en un hospital donde se van a generar gastos. Si pongamos, ese joven se queda sin drogas, se queda sin insumos, entonces lo más probable es que recurra a un comportamiento criminal para obtener más recursos, para poder seguir con su vicio, con su actividad. Eso también pasa. Entonces, esta idea de que el ser humano es una isla que hace sus decisiones, las toma y no afectan a nadie, eso es un absurdo teórico. Por lo tanto, de esa perspectiva también se puede hablar de que no solamente es un tema de legalidad, de si es legal o es ilegal esta práctica. Yo pienso desde esa perspectiva que prohibir estos comportamientos lo que termina haciendo es generar mercados negros, o sea, mercados paralelos. Al final el remedio termina siendo peor que la enfermedad. Lo que tendría que hacer es regularse de alguna manera, regularse y, vamos a decir, que sean profesionales los que lleven a cabo estos experimentos, siempre y cuando sean experimentos terapéuticos, orientados a curar y a mejorar al ser humano. Es decir, desde esta perspectiva, aplicaciones que son estéticas, aplicaciones que son experimentales, desde mi posición me parecen éticamente reprochables. Y bajo esta justificación de que yo hago con mi cuerpo lo que quiera, eso tampoco aplica, porque ya demostré que no somos islas. Si es moral o inmoral, también tendríamos que partir de un principio donde todos compartimos valores fundamentales, ¿no? El hecho de no matar, de no hacer daño a alguien, el hecho ¿no? de ser respetuosos, responsables con nuestros actos. Pero esto no lo estamos viendo. Cuando tú empiezas a experimentar, no solamente contigo, sino también con otros seres vivos, incluso con otros seres humanos, no está siendo éticamente ejemplar. Y aquí esta pugna de libertad, ¿no? Entre libertad y responsabilidad. La libertad no tiene ningún sentido, ni siquiera cuando tú estás experimentando con tu cuerpo, si es que no actúas responsablemente. La libertad no es un fin en sí mismo. La libertad es un medio. El fin puede ser diverso, pero generalmente las personas lo que quieren es tener una vida plena, una vida feliz. Ese sería un fin de la vida, una vida con plenitud, una vida con propósito, una vida, ¿no? relevante. Y la libertad sería un instrumento para llegar a ese fin. Eso no es lo que está pasando con el biohacking. El biohacking lo que está haciendo literalmente es instrumentalizar al ser humano, cosificarlo.
¿Y cuál es una de las principales o los principales objetivos del biohacking? Bueno, especialmente la inmortalidad. Es una obsesión de todos los biohackers, principalmente esta idea de ser inmortales. Todos están apuntando hacia eso. Y están utilizando técnicas de ingeniería, de biotecnología e ingeniería genética para este propósito. En el fondo del asunto, lo que está en juego aquí es la integridad, la conformación de la naturaleza del ser humano. Puede parecer absurdo, pero desde los garajes de estos amateurs, lo que se está haciendo es un daño a todos nosotros. ¿Por qué? Porque lo que se está haciendo es dañar un patrimonio que nos corresponde a todos nosotros. Es decir, sí, nosotros somos dueños de nuestro cuerpo, pero esta estructura, esta anatomía, esta fisiología, es un patrimonio de todos los seres humanos. Nuestra humanidad es patrimonio de todos nosotros. Intentar modificar ese patrimonio que es de todos nosotros nos termina afectando a todos nosotros, así sea uno. Por lo tanto, esta idea de que yo puedo hacer también con mi cuerpo lo que se me dé la gana no es correcta y no aplica. Siguiente diapositiva, por favor. Y aquí para los menores de edad, ahí es lo que quería decir. Bueno, vamos a pasar, no sé si llegan a ver la imagen. Erika, es una imagen de una muñeca, ¿no? Si por favor la puede poner. Me avisa cuando la vean, por favor. No sé si está Erika ahí. Un momento, ¿en qué diapositiva está? Que no me aparece. Es la diapositiva después de donde sale naturaleza humana en riesgo. O sea, sale la primera diapositiva es biohacking. La segunda diapositiva es trasfondo. Y la tercera diapositiva es esta imagen de una muñeca. La primera diapositiva dice tecnología y órdenes políticos económicos. No, ese es, no. Eh, a ver un ratito. Espérense un rato. Déjame ver. No, sí. Qué tonto. Perdóname. Qué idiota. Espérenme un ratito, les voy a mandar, les han estado pasando las diapositivas incorrectas. A ver. Perdón, Erika, perdón, estimados, ahorita les... Ok, ya está, Erika, te he mandado la diapositiva correcta, es mi error. Así que no se han perdido de mucho porque las primeras dos diapositivas han sido literalmente, ustedes van a verlas y las van a tener ahí y van a ver que es texto de lo que yo estaba explicando. Así que seguramente han estado viendo las diapositivas y han dicho, pero ¿qué está hablando? Si las diapositivas dicen otra cosa. Entonces vamos a esperar a que Erika ponga la correcta. Nuevamente mil disculpas. Y ya cuando me diga ya estamos listos. A ver. ¿Ya está Erika? Ya lo voy a empezar a compartir. Ok, gracias. O sea que seguramente yo estaba hablando del biohacker, de los genes, y ustedes han estado viendo orden económico, político. ¿Eso es lo que han estado viendo? Con razón, pucha, ya decía, hay una contradicción entre mis explicaciones y las caras de mis alumnos, por lo menos los que tengo en las cámaras. No se preocupen, que no pan del cúnico. Ahorita, ahorita solamente ha habido texto, ¿ok? Entonces, ya cuando Erika me diga, vimos la primera diapositiva, que es el título está en azul, es biohacking. La segunda diapositiva, ahí está. A ver, Erika, ¿puedes poner cortito la primera? El título, si me ayudas con eso. Ya, perfecto. Ese era el título, ¿ok? Pasamos a la siguiente, Erika, por favor. Ya, eso fue lo que yo les estaba explicando, esa y la siguiente. La siguiente, Erika, por favor. Ya, y si se fijan, ahí hemos estado viendo todas esas cosas. Control sobre naturaleza, ciencia, cientificismo, prácticas extremas, inmortalidad, Ya, esa es la parte que hemos estado viendo hasta ahora. Ahora, Erika, por favor, si puedes pasar a la siguiente diapositiva. Por eso pregunté si había menores de edad. Ok, ya estamos. Perfecto. Ahora sí. Ahora estamos hablando el mismo idioma.
Fíjense en esa muñeca. Esa es una muñeca sexual. Son muñecas robots también, porque pueden, de acuerdo a la interacción con el usuario, simular sonidos, ¿no? Sensaciones, mediante tecnología áptica, ¿no? Pueden simular sensaciones en las personas que compran estas muñecas. Hay un sinnúmero de fábricas de estas muñecas. Y cada una de estas muñecas cuesta entre $6.500 y $8.500 las promedio. Pueden encontrar ustedes muñecas de $15.000, $20.000. Y se fijarán que es una reproducción, ¿no?, exacta de una mujer voluptuosa. Ustedes pueden ir también a las diferentes páginas web y ojo, esta orientación es principalmente, esta industria está orientada principalmente a los hombres, no a las mujeres, a los hombres. Y esto persigue otra agenda también que va con el tema del feminismo y otra serie de cosas, ¿no? Cada una de estas muñecas están hechas de material sintético, los órganos sexuales, ¿no?, y los no sexuales, es decir, todas las partes por donde se podría materializar práctica sexual con las mujeres, están hechas de tal manera que replican las sensaciones de estas relaciones sexuales. Ustedes pueden configurarlas. Se puede ir uno a una página web de estas empresas y puede configurarlas. Quiero que el pelo sea de este color, que los ojos sean así, que la boca sea así, que el tamaño de los senos sea doble D o B o 37A o todas esas cosas, ¿no? Que tenga tal estructura, tal cintura, tal peso, tal estatura. Esa es la realidad ahora. Es un negocio millonario, ¿no?, que se espera se quintuplique, se espera se quintuplique en los próximos 3 años. Siguiente diapositiva, por favor, Erika. ¿Cuál es el problema aquí? Nuevamente, dentro de esta idea, el principio del biohacking, ¿cuál fue? Que creo que es lo que ustedes tienen que guardar, es someter al ser humano a una concepción material, a una concepción de utilidad y a una concepción cuantitativa, ¿no? Simplemente cuantitativa. En este caso, en el caso de las muñecas, agregamos otro elemento. Se comparte lo material, se comparte lo utilitario, pero aquí el enfoque es un enfoque abiertamente hedonista, que es parte también de este paradigma progresista de que la vida que vale la pena vivir es una vida orientada al placer. Si se fijan en las propagandas que hacen a los jóvenes y cómo bombardean a los jóvenes, siempre es esta obsesión por el sexo. Pero aparte es esta cultura de la autogratificación, del consumo constante, esta cultura del yo primero, yo segundo y yo tercero, de un hiperindividualismo exacerbado. Eso es lo que se vende ahora a los jóvenes. Y lo que se está haciendo mediante estos productos es al sexo se le quita el componente de procreación, de lazo afectivo, y pasa a ser simplemente un acto mecánico orientado al placer. No hay forma más, vamos a decir, más cruda de reducir al ser humano a una cosa que haciendo esto. El ser humano literalmente se vuelve en una cosa. No solamente la cosa, sino el ser humano que la practica. Es la total instrumentalización del cuerpo humano. Pero ustedes, aquí hay un efecto muy perverso. Si le quitamos el componente afectivo reproductivo, solamente nos quedamos el componente de placer. Lo que hacemos poco a poco, con el paso del tiempo, si estas prácticas se generalizan, es que todas las instituciones que surgen a partir del acto sexual pierden poco a poco valor. Se van vaciando de contenido. Entonces ya no va a ser atractivo, por ejemplo, tener una mujer, aunque les parezca absurdo. ¿Por qué? Porque esta gente va simplemente a encontrar placer a través de estas muñecas. El concepto de familia se va a volver irrelevante, porque las relaciones humanas se van a ir fragmentando cada vez más. Los hombres van a dejar de ver a las mujeres como personas y las van a empezar, curiosamente, ¿no?, en nombre del feminismo, van a empezar a cosificarlas más. Y aparte de eso, que es un componente también muy humano, pero que no cabe en esta función materialista y utilitarista o de cuantificación o de número, el componente emocional. Nosotros no podemos medir las emociones, no se puede medir el amor,
no se puede medir la lealtad. O sea, podemos sentirla en mayor o menor intensidad, pero cuantificarla en términos exactos no se puede. Y aun si se pudiese, sería completamente irrelevante, porque no dejaríamos de sentir lo que sentimos. Y esto va a algo, y ya con esto voy cerrando, esto va a algo mucho más grave. Tanto el tema del biohacking como este tema de las relaciones hombre-robot, hombre-muñeca o lo que sea. Es la explotación económica de la desgracia ajena. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué es esto? Esta pandemia de la soledad. Esto es lo que estamos teniendo hoy, que se inició espontáneamente con el COVID, súper espontáneamente, ¿no? Surgió este virus así de la nada, que nos confinó, que digitalizó nuestras relaciones humanas, que nos obligó a ponernos plásticos para abrazar a nuestros abuelos, que nos obligó a enterrar a nuestros familiares sin estar presentes, que empezó a generar cambios de comportamiento en los niños, afectar sus capacidades cognitivas, sus capacidades sociales, la destrucción del tejido social. ¿Por qué? Porque el ser humano es un ser social, no es un ser Robinson Crusoe, no es un ser como lo concibe el libertarismo, o incluso como lo concibe el liberalismo. El ser humano es un ser de relaciones sociales, es un ser eminentemente social. Es un ser que no nació para vivir solo, es un ser que nació para vivir acompañado, para generar progenie. Y la principal materialización o realización de ese individuo es no las cosas que logra en vida, cuánto gana, cuánto tiene, sino lo que deja en términos de su progenie. Ese es su principal legado. Y esta es la pandemia de la soledad. Sumen a esa pandemia de la soledad la criminalización del comportamiento sexual masculino, bajo esta falsa bandera del feminismo. Esto lo que está haciendo el feminismo no es empoderar a la mujer, sino castigar el comportamiento, sobre todo el comportamiento sexual de los hombres. Porque lo que se está tratando de evitar es procreación, y aquí entramos a control demográfico, y ya me desvío a mis temas, que ya los que han visto mis videos, aquellos que no los hayan visto, por favor vayan a verlos. Pero hacia eso apunta, ¿no? Hacia eso apunta. Es finalmente una agenda que no tiene nada que ver con el empoderamiento, ni con la igualdad, ni con la inclusión, ni con la diversidad. Hacen todo lo contrario. Esta pandemia de la soledad, que es muy, muy marcada, sobre todo en jóvenes hombres, en hombres jóvenes. Ese es el principal objetivo. Y si eres hombre joven, blanco y cristiano, eres el nuevo negro del siglo XXI. Literalmente, en la escala social eres lo menos deseable que hay. Esto genera obviamente estos comportamientos disfóricos, ¿no? Estos comportamientos patológicos, donde la gente literalmente se enamora de sus muñecas, esas muñecas que ustedes han visto. Hay comunidades, es parte de la investigación que he estado haciendo, hay comunidades de parejas, humanos robots, humanos muñecas, que también tienen, por ejemplo, prácticas swinger, se intercambian las muñecas. Imagínense. Y no solamente eso, tienen comunidades en sitios pornográficos. Es la total reducción del ser humano a una cosa, tan cosa como el robot o la muñeca que esa persona utiliza. Y se están generando nuevas tendencias, nuevos comportamientos. Uno de ellos es la algamatofilia. La algamatofilia, que significa deseo sexual, ojo, atracción sexual hacia estatuas, hacia muñecas, hacia peluches. Ese que se llama Ursus agalmatofilia es lo mismo, pero atracción sexual a peluches con forma animal. Ursus viene de oso, de pelaje. Agalmatofilia, imagínense, esos comportamientos que parecían absolutamente ridículos. No, se están fomentando estas cosas. La arpaxofilia, ¿qué significa la arpaxofilia? Es este comportamiento sexual donde las personas incluso disfrutarían ser violentadas sexualmente. O sea, donde supuestamente hay un deseo de una interacción sexual violenta, una violación, por ejemplo. ¿Por qué? Porque está la desesperación, está la falta de afecto, de contacto físico, tan necesario para nosotros, que están dispuestos a llegar a esos niveles.
Se están creando entonces comportamientos que terminan no solamente mecanizando y materializando al ser humano, sino a degradarlo de tal manera que tenga tanto valor como esa cosa que ese ser humano utiliza. Y esto es lo grave. Hacia eso apunta entonces nuevamente esta redefinición antropológica, donde no se ha elevado la condición de los robots o de los animales, sino que se ha degradado la condición del ser humano. El ser humano pasa a ser un objeto más dentro del sistema, un objeto indefinido, ¿no? Eso es lo grave, eso es lo que está ocurriendo, son las consecuencias de la cosificación. Y aquí voy a cerrar y con esto ya prometo que cierro. Estaba leyendo dentro, porque ojo, sale mi libro va a salir con todas estas cosas, pero con más detalles. 24 de septiembre en México, ya estoy pasando la voz y después para todas las librerías de América. Para todas las librerías de América. Estaba leyendo un libro muy interesante, muy polémico, de un experto en bioética de la Universidad de Manchester, que es la universidad donde yo saqué mi doctorado, el bioético John Harris. Es un libro que se llama The Value of Life, el valor de la vida, y que fue publicado a inicios de los 90. Y en uno de los capítulos de este libro, Harris propone lo siguiente, dice, ¿qué tal si pensamos, ¿no? ¿Por qué el mundo es tan violento? Y le echa la culpa a los hombres. El mundo es violento por los hombres, porque tienen un exceso de testosterona. Entonces siempre van a estar peleando. ¿Por qué? Porque el instinto les decía que tenían que escoger a la mejor hembra con la cual reproducirse, pero bueno, ahora esa competencia se ha modificado, se ha sofisticado, entonces es por poder económico, por poder político, etc. Pero finalmente los causantes de todos los males en el planeta Tierra son los hombres por la testosterona. Bueno, ¿qué propone entonces Harris? Vamos a feminizar a toda la humanidad. Y él lo plantea en estos términos. Literalmente vamos a hacer desaparecer a los hombres. Que todo el mundo sea un mundo de mujeres. Y sostiene y establece esta pregunta. Puede parecerles bien o mal, pero quiero que éticamente me den razones para que esto no sea un futuro deseable, más allá del hecho de que perderíamos diversidad sexual, ¿no? Porque el mundo se quedaría solamente con mujeres. Fíjense este futuro, donde todo tiene que ser mujer, literalmente. ¿Qué pasa con los hombres? Y básicamente Harris está diciendo, hasta ahora no tengo argumentos que me convenzan de que este futuro no es deseable. ¿Y qué es lo que se está haciendo? La clave es que los hombres dejen de ser padres. Piensen en esto. Si los hombres dejan de ser padres, su función principal es extraída y se vuelven irrelevantes. Porque las mismas cosas que hacen los hombres podrían hacer las mujeres. Las mujeres no pueden tener hijos ellas mismas. No pueden tener hijos mediante partogénesis, por ejemplo, ¿no? De embriones de células sexuales no fecundadas, sino que se van dividiendo. Hay especies que mediante partenogénesis, o especies de reptiles, no necesita fecundar una célula, sino que se parte en una exactamente igual y va generando un organismo nuevo a partir de eso. Si nosotros sacamos el componente reproductivo al hombre, el hombre pierde toda su relevancia. Y literalmente podrías pensar en una sociedad completamente femenina que gradualmente se iría feminizando completamente a medida que los hombres van muriendo. Y sí, dice Harris, incluso los hombres, las mujeres podrían tener un acto de bondad con los hombres, incluso podrían permitirles tener relaciones sexuales con ellas, pero que no tengan hijos. Hasta el punto en el que muere el último hombre y finalmente habremos llegado al paraíso. Y en ese momento, dice este lunático, el mundo será un mundo de paz. Como si este lunático no reconociera, y ojo, estos son profesores de universidades respetadas, como si las mujeres no fueran violentas. O sea, que me libre Dios de un pleito de mujeres, porque esas se sacan hasta los ojos, y acá las mujeres me van a decir si no es cierto, ¿no? Porque son así son bien insidiosas, así no solamente les hacen la ouija y todo, sino que se sacan los ojos, son bien así, bien agresivas. Pensar que la mujer no es agresiva, pensar que la mujer es solamente virtuosa es un absurdo que la propia experiencia empírica ¿no? refuta completamente. Qué curioso que John Harris sea hoy consultor principal y asesor principal de la Organización Mundial de la Salud en asuntos reproductivos. Así que ahí van a encontrar persona gestante, si les suena eso de persona gestante, nuevas masculinidades
aliades, los chicos tienen que ser aliades ahora. Masculinidad tóxica. Esto no es una teoría de conspiración, no. Hacia eso, hay gente que hacia eso nos está llevando, por más lunáticos que les parezca. Y ahí van a encontrar entonces la relación, por ejemplo, con el biohacking, porque en algún momento la gente podría hackear el cuerpo de tal manera para que el hombre deje de producir espermatozoides. ¿Por qué? Porque ya se pueden derivar espermatozoides de células madres en laboratorio, de células madres de mujeres. Ya no necesitarías espermatozoides. Y claro, si lo pensamos en un plazo de 2, 3 años, parece absurdo lo que estoy diciendo, oye, pero este profesor está hablando tonterías, es un loco conspiranoico. Pero es que uno no ve la historia hacia atrás para evaluar su futuro, sino que uno tiene que proyectar estas cosas a largo plazo y ver las tendencias. ¿Y hacia dónde están yendo las tendencias? ¿Por qué se están creando tantas tecnologías de carácter reproductivo? ¿Y por qué se está aplastando sobre todo a los hombres jóvenes con estas ideologías perversas, literalmente? Que lo que hacen es generar mujeres crueles y hombres absolutamente, ¿no?, desprotegidos. Bueno, son consecuencias de la cosificación. Y es un círculo vicioso. Más cosificación, más soledad. Más cosificación, más soledad. Más doctrina, o sea, más adoctrinamiento, más arcoíris, más cosificación, más soledad. Y ahí vamos viendo cómo este rodillo progresista, que está orientado principalmente a los niños, adolescentes y jóvenes, sigue destruyéndolos inmisericordiamente. Así que bueno, hasta ahí es la presentación. Van a quedar más o menos unos 20 minutos para preguntas, pero espero que, bueno, en las preguntas cualquier cosa ahí respondo. Gracias. Ahí está Fernanda. Sí, Fernanda, ya puedes activar el micrófono. Ay, gracias. No, pues muchísimas gracias por su clase. La verdad es que me gustó mucho. Da mucho miedo, la verdad, pero creo que como bien dice, ¿no? La verdad nos hace libres y pues ante todo, pues no hay que dejar eso a un lado. A mí, la verdad me preocupa mucho, o sea, yo no sabía de estas muñecas que habían salido. Y lo que me preocupa mucho es que con toda esta pues, manipulación que ahorita hay, en unos cuantos meses o años, esto ya no va a ser suficiente. Entonces, ¿qué monstruosidad ya va a haber justo para satisfacer las cosas que ahorita, o sea, las demandas pues de las personas? O sea, si en poco tiempo estas muñecas ya no van a satisfacer a las personas, ¿qué va a pasar después? Entonces, esa parte, la verdad, sí, sí da miedo y sobre todo porque ya nos estamos deshumanizando. O sea, ahorita yo lo veo en la calle, esta pandemia definitivamente lo que hizo fue crear cero empatía entre nosotros, o sea, ya cada quien es como muy individual. Pero entonces aquí, pues, mi pregunta es, ¿qué va a pasar después? O sea, pues sí, yo creo que más bien es pues defender a lo máximo pues a la familia o lo que queda de familia y es pues sí, ¿no? O sea, yo creo que agarrarnos de la fe porque de otra forma pues no sé cómo vamos a salir adelante. Aunque por otra parte, o sea, yo la verdad agradezco mucho pues todas los conocimientos que usted tiene, porque solo así pues nos podemos enterar de lo que realmente está pasando. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Y también había estado escuchando que pues prácticamente vamos a depender completamente con todas estas políticas de la OMS. ¿Cree que o sea, de parte de la OMS es donde venga todo esto del biohacking en algún momento o la OMS qué papel está teniendo ahorita? Bueno, creo que me explayé mucho, pero bueno, pues muchas gracias. Vamos entonces por partes. La OMS, claro, parte de esta idea de convertir a la OMS en un Ministerio de Salud global apunta hacia eso. La principal obsesión no es salud viral, o sea, contra enfermedades virales, bacterianas, ni siquiera cáncer. La obsesión
es el tema sexual. Y el tema sexual es la obsesión porque lleva literalmente a esta situación donde hay mayor crecimiento poblacional. Y al haber mayor crecimiento poblacional, más se daña el planeta Tierra. O sea, las agendas del medio ambiente y todas las agendas que he mencionado, aborto, todas estas aborto, eutanasia, tienen un fin de control demográfico abiertamente y ni siquiera hay que explicarlo. Es lógica pura. Como la vez pasada creo que les dije, ¿no? El aborto, ¿qué hace? No aumenta población. ¿Qué hace el feminismo? Si te asustas a los hombres, no hay procreación. ¿Qué hace la agenda LGBT? Te promueve comportamientos sexuales no heterosexuales. O sea, diversidad significa todos los comportamientos que no conlleven a la procreación. O sea, la única relación, ¿no? Es la heterosexualidad, que sigue siendo una mayoría abrumadora. Ojo, la gente cree que esta agenda, uy, ya estamos llenos de homosexuales y trans, y mentira, siguen siendo una fracción de este tamaño. Pero ¿qué es lo que están generando este espejismo mediático? Porque los medios de prensa, la gente ya no ve la realidad en las calles, ahora la ve en su pantalla de celular o en la televisión. Y la gente está asustadísima. ¿Por qué? Porque les están creando espejismos. Eso es lo primero que tienen que recordar, que somos una abrumadora mayoría. Y el hecho de que la gente calle por miedo no significa que si alguien protesta porque alguien se zampó en la cola, finalmente se va a generar el efecto dominó y todos van a protestar contra esa persona. Eso es lo primero. ¿Cuántos años falta para eso? A ver, no va a ser una cosa inmediata. Si estos procesos no tuviesen un contrapeso o no tuviesen una rebelión por parte de la gente, no sé, ¿cuánto te tomaría adoctrinar? Unas 2, 3 generaciones, por lo menos, para empezar a tener ni siquiera una mayoría LGBT o una mayoría no heterosexual o una mayoría sexualmente diversa, sino que te tomaría literalmente siglos para cambiar eso, ¿no? El problema es, y veo yo, tú me dices, ¿cómo nos defendemos? Lo planteo en estos términos, y esta es la posición que yo tengo por default. ¿Qué harías tú, Fernanda, si viene alguien y amenaza literalmente a tus seres queridos con un arma o con un palo? ¿Qué haces tú? Y tú estás ahí. No, pues les va mal. Ok, eso es, no hay que olvidar nunca eso. Nunca hay que olvidar eso. ¿Qué harían ustedes si sus familiares se encuentran en un estado de vulnerabilidad o alerta? Ustedes darían la vida por su familia. Bueno, yo creo que cada vez nos están radicalizando más. Nadie pide violencia, nadie pide estas situaciones, pero están cerrando todos los caños, están cerrando todas las vías y lo que finalmente están haciendo es radicalizar más a la gente. Y lo que va a pasar, pienso yo, no ahorita, porque la gente puede aguantar, 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 y no solamente es que aguante, sino que siempre va a esperar que otro haga la tarea por uno. Pero va a llegar un punto donde va a haber gente que va a empezar a reaccionar. Yo no le veo un buen futuro a esta situación en general, no solamente por este tema sexual, sino por el tema de la pandemia, el tema de la economía, o sea, todo este reseteo ha sido lo más criminal y lo más coordinado posible. Esto no es espontáneo, esto todo tiene un objetivo que se está llevando durante un plan bastante bien ejecutado. Así que la gente finalmente tiene que reaccionar. Yo trato siempre de decir que no se recurra a la violencia, pero discúlpenme, yo veo que mi familia está bajo riesgo y yo no voy a tener ningún reparo en partir cráneos. Ninguno, cero, cero. Así que creo que debemos mantener eso, ¿no? La idea de que uno somos mayoría, que no se asusten, en el sentido en que literalmente en nosotros está el poder, en nosotros está la decisión. La gente tiene que dejar de ser pasiva. O sea, ¿para qué son estos cursos? Por ejemplo, yo no dicto estas cosas para, qué bien, para que sepan que soy el que sé y que me va súper bien. Yo estas cosas las hago junto a mis amigos, porque quiero movilizar a la gente a la acción. Me dicen, ¿pero qué hacemos con estas cosas? Bueno, usen la información para organizarse, para defenderse, ya saben, por lo menos ya conocen al enemigo, ya saben cómo interpretarlo. Organícense ustedes. O hay gente que me dice, pero tú solamente hablas y no dices nada más. Bueno, ¿y qué más quieres que haga? O sea, que sea general, que sea Superman, por favor. O sea, te sirvo la comida en la boca también. La gente tiene que despertar. En base a esta información, tomar acción. Así que eso es lo que diría. Faltan muchos años todavía para que todo esto se perturbe de una manera tan radical, pero no tenemos que esperar a que eso ocurra. ¿Mm? Así que bueno, ahora creo que viene Viviana. Sí, Viviana, tienes la palabra. Sí, profe, gracias por tu clase, qué interesante.
No, prácticamente sí, tenía la misma pregunta que mi compañera Fernanda, era tal cual, o sea, ¿qué nos queda de ahora en adelante? Porque pareciera que como que nos inunda un pesimismo, que pues como que esto ya no hay nada más que hacer, pero pues obviamente tú nos das la propuesta de que con lo que tú nos estás enseñando, pues que tratemos de difundir información. Ujú, Sí, en lo personal, pues sí tengo un sancocho de ideas que sí me gustaría organizar, pues para transmitir la información. Entonces sí me ujú, gustaría, pues no sé, más adelante contar contigo de pronto que me ayudaras como a asesorarme o sí, como para iniciar. Este, ujú. Ahora, no solamente tiene que ser, sobre todo tú que eres joven, ahí por ejemplo ves a Estefano que está todo preocupado, dice qué va a ser de mi futuro, ahí qué va a pasar con el futuro ¿no? de la humanidad y todo. Bueno, ahorita lo que tienes que hacer, las mujeres no solamente, sobre todo está en el rol de las mujeres jóvenes como tú, enseñarle a otras mujeres que no han caído en las garras de estas toxicidades feministas y toda esta basura ideológica, a respetar y a querer a los muchachos. Demostrar mediante la práctica, ¿no? Que se pueden juntar perfectamente con chicos, que pueden salir perfectamente con chicos, que si se enamoraron de un chico y darles un beso en la boca es alucinante, dáselos. Sí, que salir a bailar es excelente. Siempre con respeto. Esta idea de que todos los jóvenes son violadores, los hombres somos violadores en potencia, es parte de la basura que se ha difundido. La inmensa mayoría de los jóvenes son jóvenes buenos, son muchachos buenos, que tienen buenas intenciones, ¿no? Entonces, mediante la práctica, no solamente digan, sino que no tengan miedo, salgan con sus amigos, abrácense con sus amigos, quiéranse, cuídense, ¿no? Y que no solamente sea discurso, que sea acción también. Que vean que hay unidad, que la heterosexualidad es lo más maravilloso que hay. No hay nada mejor en este mundo, lo digo sinceramente, que ser heterosexual. Por algo la naturaleza, por algo Dios nos hizo de esta manera. Entonces tenemos que cuidarlo, ¿no? Si algún jalón de orejas podríamos tener es que, bueno, en algún momento como que la heterosexualidad se descarriló y se volvió un poquito medio así, ¿no? Como que empezó también a caer en estos efectos de la cosificación y esta situación. A ver, yo de joven también no fui pues, el más ejemplar de todos, pero el tiempo, ¿no? Las experiencias me hicieron ser mejor. De la misma manera, los que ustedes son jóvenes y tienen la oportunidad de enmendar ciertos caminos o corregir ciertos vicios que nosotros cometimos más de jóvenes, es que recuperen esa esencia, que ser heterosexual y que comportarse heterosexualmente es fantástico y que lo hagan con respeto, que lo hagan con consideración. Yo creo que ese es no solamente el discurso, sino la práctica. Y te aseguro, porque yo les puedo decir a las chicas acá, yo te puedo preguntar a ti como mujer joven, tú siempre vas a buscar un muchacho que te dé seguridad, que te dé cariño, que sea varonil. ¿Me equivoco o no me equivoco? claro, siempre. Ya, perfecto. Restrégaselo en la cara a las feministas. Restrégaselo en la cara a las feministas. Y le vas a hacer un enorme bien a la humanidad. Eso. Mm, Gracias, profe. Gracias, Lupita, tienes la palabra. Sí, buenas tardes, Hola, profe. Bueno, hola. primero que todo, ¿me escuchas? Sí, claro. Sí, primero que todo, que Dios te bendiga te bendijo con esa mente y gracias por compartir todo tu conocimiento. Muchas Yo gracias. llegué, yo llegué y yo llegué tarde a la clase de hoy, entonces me quedó un poco biohacker. Esta es mi pregunta, porque yo sé con lo de la vacuna del COVID. Ahora, las otras vacunas también tienen efectos, por eso de que hay ahorita que los niños, o sea, que está la diabetes, el autismo, el eczema, todo eso tam- viene a ser como algo como biohacking, o sea, mediante la vacuna ellos están haciendo, em, están, no 100%, pero están tratando de cambiar parte de nuestro, o sea, de nuestro cuerpo, más que todo ahora de la juventud, tienen como 50 vacunas, que son los requerimientos del Departamento de Salud. A ver, vamos a ir por partes. Hay Mm. que, hay que ser, para estas cosas, y en general digo, sobre todo con el tema de las vacunas que ha generado una, un comprensible, ¿no? Una comprensible duda en la población.
Vacunas son las que generan una respuesta inmune y que se derivan de organismos vivos, fragmentados o completos, ¿ok? Y que te generan una respuesta inmune. Hay algunas, entre comillas, vacunas, que son, por ejemplo, BioNTech, Pfizer y Moderna, que son con ARN mensajero. Técnicamente el ARN mensajero es terapia genética y técnicamente el ARN mensajero es biohacking. ¿Por qué? Porque lo que haces con esa, entre comillas, vacuna, que no es vacuna sino terapia genética, lo que hacen es te inyectan una ARN, así como lo hacía el virus con la bacteria, ¿no? Cuando se metía y te codificaba, lo mismo hace. Entonces lo que te hacen es te inyectan una cadena de instrucciones, como una hebrita que tiene unos nucleótidos, unos códigos que van a ir a tu célula, ¿ok? Ese es el ARN mensajero. Va a ir a tu célula ese ARN mensajero y como dices, un mensaje. Va a pedirle a tu ADN que se abra en esa parte donde el código de ese ARN mensajero es compatible con el ADN de tu cuerpo, se van a unir y ese ARN mensajero le va a decir a tu cuerpo, a ese ADN, prodúceme la proteína del virus, del COVID, que genera enfermedad, que es la espícula. Esas coronitas, esas espículas son las que te producen la enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo con el ARN mensajero? Le estás diciendo a tu cuerpo que produzca el agente patógeno. Tú le estás diciendo, tu cuerpo va a fabricar esas espículas. O sea, tu cuerpo va a generar la enfermedad y supuestamente tu cuerpo va a responder o sea, tu sistema inmune va a responder a esas espículas que ha generado. Eso es biohacking. No es que acá no hay, ojo, esto no es interpretación conspiranoica. Utilizando sus propias definiciones, lo que tú tienes es biohacking. ¿Cuál es el problema? Como decía, hay muchas funciones del cuerpo humano, funciones genéticas, funciones cerebrales, que no se conocen. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Ya se han publicado algunos reportes, sobre todo el de Pfizer, que es espeluznante, con más de 1.200 efectos adversos. Entonces, lo que tú estás diciendo es, podría ser derivado de estas vacunas de ARN mensajero, perfectamente posible. ¿Se puede afirmar categóricamente que todas las cosas que están pasando ahora son producto de esa vacuna o de esas vacunas con ARN mensajero? No, no se podría afirmar. O sea, uno sería irresponsable si afirma esto es producido necesariamente por esto. Pero uno empieza a ver, ¿no? Uno empieza a ver en base a la evidencia, en base a los casos. Otra evidencia también muy clara es que la prensa haga todo lo posible por no mostrar eso. Eso ya es evidencia de que algo está ocurriendo malo. Entonces, que el gobierno sea poco transparente, eso es evidencia de que algo está detrás de cortinas. Entonces ya tienes todo el derecho a desconfiar. Pero, por ejemplo, parálisis facial, lo que tú estás diciendo, diabetes, el hecho de que a las mujeres que se han inyectado o vacunado, casi todas las que yo conozco se les ha alterado el ciclo menstrual. Eso es un hecho. No estoy, ¿no? Implantación de cigoto, por ejemplo, ¿no? O de mórula o de embrión en útero. Hay un montón de abortos espontáneos, entre comillas, espontáneos, sangrado vaginal. Entre los muchachos, entre los hombres, baja producción de esperma, incluso azospermia, ya que ya no son capaces de producir espermatozoides. Aparte de eso, problemas encefalitis, trombosis, pericarditis, miocarditis, paros cardíacos espontáneos, que no son espontáneos, obviamente, por efectos secundarios de esto. Porque claro, dijeron, vamos a producir esta proteína, pero ¿quién sabe cómo reaccionó el cuerpo? Porque no lo conocemos. Entonces el cuerpo, claro, me dice, viene esta cadena de instrucciones, pero no solamente vamos a producir la espícula, sino que eso va a generar un desbalance en alguna enzima, en alguna fosfatasa, en cualquier químico o bioquímico, y eso va a alterar otro proceso en otra parte. Así que no sería para nada descabellado y estarías absolutamente bien fundamentada en decir que es altamente probable, por no decir una certeza, que estas terapias genéticas, mal llamadas vacunas, están generando efectos adversos en los cuerpos de las personas. Eso sí es fácticamente correcto. Eso sí podrías decir. Claro, pero perdone, o sea, estamos hablando del COVID. Ahora, mi pregunta es con las vacunas anteriores, porque esto, Bueno, con las vacunas anteriores no lo sé. O sea, no ok, estaría en condiciones de decir eso, pero sí podríamos decir con certeza que el ARN mensajero sí ha generado efectos colaterales no deseados. Eso es un hecho. gracias. Uh-huh.
Gracias, nos quedan 4 minutos. Estefano, tienes la palabra. Sí, ¿qué tal, Miklos y todos? Creo que ya quedan pocos minutos, pero sobre lo que estaban comentando hace unos segundos, si no me equivoco, el Ministerio de Salud sacó justamente por las investigaciones que ellos mismos hicieron, que efectivamente había muchos casos de miocarditis y pericarditis, pero de ahí creo que eso de ahí no hubo eco en los medios, ¿no? Pero ahí te das cuenta de que cuando digamos, hay estas investigaciones que no son centralizadas, ¿no?, por la OMS, sino que cada doctor hace sus investigaciones, sí encuentra efectos de este tipo de cosas, ¿no?, en el corazón y tal. Justo a mi mamá le ha dado un tema en el corazón hace poco, se ha puesto su vacuna y yo estoy seguro que ha sido por eso. Y hay miles de casos, solamente que no hacen eco. Pero antes de que termine, Miklos, te quería hacer una pregunta nomás. Tú que, bueno, veo que has tenido contacto con Jordan Peterson y ahora con conservadores en Hungría y gente que está a ese calibre y que sabe bien quién es el enemigo a nivel internacional. Mi pregunta va por el lado de, yo soy un poco pesimista, a veces pienso que vamos a terminar como China y peor, porque en realidad veo tantos actores tan poderosos a nivel mundial y hace tantos años que vienen haciendo lo que ellos quieren, sí, con alguna resistencia, pero son tantos, corporaciones, organizaciones supranacionales, ONGs y mil cosas más, la masonería y todo esto. ¿Cómo ve? ¿Quiénes son los actores, si es que hay a nivel internacional, que están trabajando para presionar, para darle resistencia a estos grupos, ¿no? Muy sencillo, todas las organizaciones que promuevan la banderita multicolor del arco iris, todas las que lleven la insignia multicolor, la insignia del arco iris, esas están impulsando toda esta zona. Mi pregunta era el otro lado, ¿quiénes son las positivas? O sea, ¿quiénes son las que tienen que hacerle frente a nivel internacional, las más grandes? La población de a pie, es la realidad. Los políticos nos han abandonado, las empresas nos han abandonado, las fundaciones nos han abandonado, la FIFA, los tribunales de justicia. Es la gente la que tiene que responder. Por eso siempre digo, depende de nosotros. Si nosotros nos levantamos, hay masa, pum, se genera un efecto dominó y esto se acaba de la noche a la mañana. Así que creo que eso, hay que tener esperanza. Yo siempre sostengo que uno tiene que tener esperanza frente a esto. Ahora, cortito, porque ya ahorita seguramente me aborta el Zoom, ¿no? Simplemente darles las gracias por su paciencia. Ha sido un placer estar con ustedes.